Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre por qué la magia de los Roinar, una magia como la del fuego y la del hielo que conocemos de Canción de Hielo y Fuego y que aparece en el mundo de Hielo y Fuego, que tuvo lugar en el pasado, no ha aparecido jamás, ni creemos que vaya a aparecer, tanto en Canción de Hielo y Fuego como en Juego de Tronos. Vamos con ello. Supongo que conocéis todos el mundo de Hielo y Fuego, si no, deberéis tenerlo ya y leerlo. El mundo de Hielo y Fuego es una enciclopedia, obra de George Martin junto a Helio García y Lyndon Thompson, los responsables de vuestros.org, mayores expertos en Poniente junto a George R. Martin, en la cual no solamente se cuenta la historia de Poniente, la historia incluso también de los Targaryen, de los Valerios, sino que además hay una segunda parte del libro que es básicamente geografía, ¿no? Hablar de las diferentes regiones de Poniente, de Hacía Libres de Esos, del resto de Esos, de Sozorios, en fin. Es una enciclopedia sobre todo el mundo, tanto historia como geografía. Bien, en esa enciclopedia digo, todo está por ahí arriba, con el dedo si la estoy señalando, ahí arriba está. Bien, sobre en el mueblecillo te digo. Entonces, en esa enciclopedia se nos cuenta la historia de los Rohirrim, ¿no? La historia famosa de Nimeria y todos esos barcos que emigraron los Rohirrim desde después de ser derrotados por los Valirios, huyeron de donde estaban en esos, junto al río Roine, evidentemente, y migraron hasta Poniente, algunos de ellos, dirigidos por la reina Nimeria, llegaron hasta Dorne y con su unión a la casa Martel, pues formaron la que sería la nueva casa dominante en Dorne y que además eso provocaría pues que por esa influencia Roinar, por esa influencia de la reina Nimeria, que los dornienses sean tan diferentes del resto de Poniente, aparte de su propia cultura propia que ya tenían, ese toque de esos, iba a decir esos, sí, no sé muy bien cuál será el gentilicio, pues hace que tengan es una forma de ser diferente, el tema de las mujeres con los mismos derechos que los hombres, una libertad incluso más a nivel mental, de no estar tan restringido, el tema de los bastardos, el tema del sexual, el tema de las libertades individuales incluso, en fin. Dorne es muy diferente y gran parte de la diferencia de Dorne respecto al resto de Poniente es culpa de la emigración ruina. Bien, pues ya digo, antes de contarnos en el mundo y fuego toda esta historia de la princesa, de la reina Nimeria y todos esos barcos, cómo llegaron desde el Roinar a Poniente, a Dorne, pues sabemos también la historia de cómo los Roinar intentaron luchar contra los Valirios. Los Valirios, claro, tenían decenas, cientos de dragones y los Roinar intentaron luchar contra ellos y consiguieron alguna victoria. Y llegaron a destruir dragones. ¿Cómo lo hicieron? Pues en el libro, en el mundo de fuego, se nos menciona la magia de agua. Nosotros hemos oído siempre hablar de Rolor, al final no es más que una magia de fuego, es una magia que tiene muchos poderes, desde Melissa Gomisande hemos visto básicamente ver imágenes del futuro, que las imágenes son siempre reales, otra cosa es que Melisandre las interprete mal, también Toros de Mir también tenía visiones en los fuegos, en la serie hemos, aparte de Toros, Beric. En la serie como se incluso llegado a ver al perro teniendo visiones en el fuego, eso evidentemente es magia de olor. En los libros pues el perro no ha hecho esas cosas y esperemos que no las haga, la verdad. Digo, y también por supuesto pues invocar fuego, hemos visto como Melisandre en los libros es capaz de hacer arder una águila que estaba en el cielo, el tema de traer de nuevo de vuelta a los muertos a la vida, es una magia muy poderosa, y lo que denominamos la magia del hielo, aunque yo creo que es un concepto un poco más difuso, pues hemos visto con el Rey de la Noche en la serie todo lo que puede hacer, desde levantar espectros, pues esas armas que tiene de hielo y demás, pero incluso si nos ceñimos solamente a los libros, la capacidad de los otros de levantar a los muertos, pues es algo que nos recuerda un poco a la magia del fuego. Yo por siempre digo que al final yo creo que es la misma magia, por decirlo así, por decirlo así, digo, es mi opinión, y tampoco creo que Martin ha hecho un tratado súper extensivo de esto, por mucho que le gusten mucho los juegos de rol. Yo creo que al final es un solo tipo de magia, esto es importante para el vídeo, un solo tipo de magia y que luego cada hechicero, según su color, por decirlo así, pues le da la parte de fuego o la parte de hielo. Y en el caso de los Reinar, quizás la parte de agua. Pero bueno, como digo, magia de fuego, todo lo que he dicho, magia del hielo, pues podríamos incluso meter ahí el tema de los arcianos, cómo son capaces a través de ellos de ver el pasado y demás. Ya digo, podemos hacer un poco mezclanja, pero desde luego vemos como hay otra magia diferente a la de Rolor, diferente a la de Rolor en el nombre, pero que al final tiene unos efectos, si nos fijamos, un poco parecidos. Bien, entonces ya digo, en la historia que conocemos, en la que hemos leído, en la que hemos visto en la serie, aparece esta magia del fuego, aparece esta magia del hielo, pero no hemos visto ningún tipo de magia del agua. ¿Por qué?
Bien, vamos a responder a la pregunta y el motivo de este vídeo. Lo primero, de la magia y el agua jamás se nos ha mencionado nada, en ningún momento de los libros. No aparece hasta el mundo de hielo y fuego. ¿Por qué Martin no lo ha sacado antes? Pues yo creo que la primera respuesta es porque a Martin no se le había ocurrido, sencillamente. Él estaba escribiendo una historia, que empezó siendo una historia muy pequeña, que pensaba que iban a ser 3 libros, y la historia luego va evolucionando y va creciendo mucho. En la historia que él tiene pensada en la cabeza no caben los Roinar. No cabe un enfrentamiento en que un hechicero exótico levante una gigantesca masa de agua para acabar o con un dragón o con un ejército enemigo o con lo que sea. Martin no tiene pensado eso, y si Martin no tiene pensado eso, no se le ocurre ponerlo en la historia. Yo creo que a Martin, evidentemente no efectivamente Martin, no lo sé. Yo pienso que a Martin, cuando está escribiendo Canción de Hielo y Fuego, no se le ocurre estas cosas. Y cuando tiene que escribir, El Mundo de Hielo y Fuego, a ver, es un libro que no se escribe entre 2011 y 2014. El Mundo de Hielo y Fuego es una cosa que lleva Martin escribiendo durante muchos años, con textos suyos del pasado y tal. Luego, cuando se acerca la fecha, cuando ya el libro está en plan luz verde, oye, se va a publicar, no es solo una idea que hemos tenido nosotros con el Linda y con la editorial. Así que Martin, y esto lo sabemos, decide, pues hay que ampliar material en plan, pues oye, sabemos mucho de Aegon II por la danza de dragones, cosas que has contado, pero de Aegon III sabemos muy poquito, tienes que escribirnos más cosas de Aegon III. Y Martin se pone a escribir y lo manda. Oye Martin, necesitamos información sobre las ciudades libres, y de Pentos sabemos un montón porque Dani ha estado allí y han contado historias, pero de Qohor no sabemos casi. Y Martin llega y se pone a escribir cosas sobre Qohor. Entonces, eso, hay cosas que tiene escritas ya y cosas que Martin se pone a escribir más cuando se acerca la publicación del Mundo de Fuego. Cuando Martin tenía escrito la historia de que los Roinar combatieron con magia de agua contra los Valirios, pues yo pienso que, desde luego, cuando estaba diseñando Canción de Fuego, cuando tiene terminado Tormenta de Espadas, año 2000, 99 incluso, desde luego no. O sea, seguro que no tenía entonces pensado que unos tipos habían hecho contra dragones utilizando magia de agua. Yo pienso que eso, Martin en su rato libre se dedica un poco a lo que se llama el world building, a la construcción del mundo, a escribir, a obtener en su cabeza ideas sobre el paso de Poniente, y en este caso del mundo entero en que sucede Canción de Hielo y Fuego. Y en ese momento pues escribiría lo de la magia del agua. Ya digo, puede ser o en 2011 o en 2013 o en 2005, me da exactamente igual. La cosa es que cuando él está desarrollando su historia principal, que es Canción de Hielo y Fuego, que al final es lo fundamental, lo que hay en los terrenos está genial, pero es el pasado, no es la historia que él más quiere contar. El Mundo de Fuego desde luego no es historia, igual que Fuego y Sangre no es historia que él quiera contar, es solamente información sobre el pasado, que a nosotros los fans nos encanta, pero no es la historia que él quiere contar con mayúscula, la historia H mayúscula, la historia que es Canción del Fuego. Bien, entonces, como Martin cuando está escribiendo la historia no se le ocurre, pues no ve meterla y no la considera necesaria. Bien, otro motivo por el cual la magia es bastante más, incluso más evidente que el otro. Otro motivo que la magia del Roinar, la magia del agua, no aparece en las novelas, sencillamente no encontramos a nadie capaz de utilizarla. No hay, a día de hoy en el mundo de Poniente, una que conozcamos, algún tipo de, iba a decir secta, quizás es la palabra adecuada, o secta religiosa, o como Rolor es una secta al final, o puedes llamarlo religión organizada, pero al final tiene unos comportamientos un poco extraños. O ningún tipo de magos, o ningún tipo sobre todo de seres mágicos, como pueden ser los hijos del bosque o los otros, que estén vinculados de esa manera al agua y que conozcamos. Evidentemente de eso sabemos poco, hemos tenido pocos capítulos de las novelas allí. Por el Roinar ha pasado Tyrion, hemos tenido varios capítulos en que pues efectivamente recorría el río y veía todo lo que pasó por ahí, todas estas ciudades abandonadas y demás. Están ahí los hombres de piedra, pero al final es gente que tenía Serie Gris y que está allí, no conocemos un grupo organizado de personas, secta, grupo mágico, estudiosos, maestres locos por la magia, estilo Marwyn, que se hayan dedicado a la magia del agua. Entonces, como no queda nadie en la historia actual, la historia que está contando, que sepa utilizar la magia del agua, pues entonces no hay quien lo haga. Podríamos pensar, la reina Nymeria cuando vino a Poniente con todos los barcos y llegó a Dorne, se trajo con ella los secretos de la magia del agua. Entonces los dornienses, estoy seguro que, bueno, si no estoy seguro, en cuanto diga esto aparecerá en algún fanfic de gente que dice, seguro que los dornienses van a tener su propia magia y va a ser la magia del agua porque la trajeron de los Roinar.
no me parece realista. Yo creo que lo más probable es que todos estos magos Rhoynar capaces de utilizar la magia del agua para acabar con dragones y con ejércitos murieran cuando atacaron los Valirios. Ya digo, solamente Nymeria y unos pocos sobreviven porque se quedan al margen de la última batalla. No podemos luchar contra los Valirios, tenemos que huir de aquí a Poniente, que es un territorio donde los Valirios de momento no están. Y eso, entonces, que Nymeria pudo meter en un barco a lo mejor a un mago Rhoynar capaz de la magia del agua. Pues puede ser, pero me parece bastante complicado. Los magos Rhoynar, por decirlo así, estaban en el frente de batalla. Oye, pues igual un mago sobrevivió, pero yo honestamente estoy seguro al 100% de que si hubiera habido un mago Rhoynar que hubiera ido con Valiria y hubiera sobrevivido al viaje, si esa magia del agua hubiera aguantado, hubiera permanecido, se hubiera mantenido en secreto, que solo unos pocos supieran hacerlo, pero que al final Dorne tuviera los conocimientos de la magia del agua, la magia del agua ya se hubiera empleado en la conquista de Aegon, cuando Aegon intenta conquistar Dorne. De hecho, Dorne es medio conquistada, luego con el joven dragón, ciento y algo años más tarde, Dorne es conquistada físicamente por los ejércitos del joven dragón, Dareon I. Si entonces hubieran tenido magia el agua, desde luego lo hubieran utilizado. En vez de luchar contra los Targaryen con guerra de guerrillas, que si un escorpión para matar un dragón, hubieran utilizado magia el agua. Dice, no querían utilizarlo para salvar su secreto. Oiga, que tu país está siendo invadido por unos tipos que tienen dragones, o por un ejército tremendo como el del joven dragón de Dareon I. Chico, no tiene ningún sentido ocultar tu secreto, oculto la magia, pero entre generaciones, cuando te están conquistando e invadiendo y Lanza del Sol llega a ser tomada. De verdad, no tiene ningún sentido. Entonces, si la magia del agua, ya digo, en el hipotético caso de que un mago del agua de Rhoynar hubiera sobrevivido y se hubiera ocultado entre los Martell durante generaciones, hubiera aparecido entonces. Así que digo, sencillamente no tiene sitio en la historia. Yo creo que es un poco una pena, pero bueno, tampoco es dramático, ¿no? Tenemos eso, la magia del fuego, la magia del hielo. Esto es una historia de fantasía, esto no es política. A mí personalmente me gusta que seguramente más la política que la magia en el mundo de Canciones de Fuego. Pero el prólogo nos indica que esto es una novela de fantasía, que al final habrá una batalla por el amanecer en que la humanidad tendrá que luchar contra los otros. Que el problema de la humanidad es que los humanos se están matando entre ellos por intrigas políticas, por ambición, poder. Ahí recogemos un poquito el legado de Tolkien. Y cómo esta lucha por el poder de los seres humanos al final les pervierte y les impide luchar contra el verdadero enemigo, que son los otros, que es la muerte, que es la destrucción de la humanidad, ¿no? Que es una cosa bastante dramática. Por eso Meñique es un personaje terrible, Euron es un personaje terrible, Varys es una persona terrorífica. Yo incluso meto a Renly porque me cae muy mal y creo que hace cosas muy malas. En el último podcast de Fuego, el de esta semana de Cronología de Canción y Fuego, rajó mucho Renly. Al final, ¿por qué? Porque son gente que está provocando guerras sin motivo, por motivos muy egoístas, sin ningún motivo por el bien común. Estás creando una guerra. Sí, me he metido a Varys, sé lo que he dicho. Estás provocando una guerra que al final está destruyendo a humanos unos contra otros por puro interés, ¿no? Y eso implicará que miles de personas morirán y miles y decenas de personas no serán capaces de luchar por la humanidad contra los otros, que es el verdadero enemigo. Pero bueno, me he distraído un poco, pero volviendo, insisto, magia del agua creo que no va a aparecer nunca porque no hay gente capaz de hacerla y definitivamente eso es como sería la parte temática y la parte narrativa o lógica, y eso es la parte lógica. La parte narrativa es que sencillamente a Martin no le cabe la historia Magos de Agua. En Canciones de Fuego, por cómo está la situación y la época en la que estamos, no cabe Magos de Agua. Es un poco triste, pero es así. Yo creo que tenemos magia suficiente, creo que tenemos también política suficiente y creo que Canciones del Fuego está muy bien como está. La magia del agua es un recuerdo del pasado. E igual cuando termina la historia, Martin nos dice pues que eso, que en el Rhoynar han sobrevivido algunos pocos hechiceros que son capaces de utilizar la magia del agua. E imaginaos si en la batalla por el amanecer llega un barco con gente del Rhoynar que son capaces de levantar agua y con ese agua atacar a los otros. Me parece totalmente improbable, por no decir imposible, pero bueno, soñar es gratis y Martin podría hacerlo. Ya digo, no creo, es algo del pasado, la magia del agua es algo que pues fue muy interesante. Y como el tema de los profundos, que seguramente lo hablaremos en otro vídeo, pues algo que es un relato del pasado pero que ya no va a volver. Y nada más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Me he enrollado un poco hablando de otras cosas que no son solamente la magia del agua, pero yo creo que está bien utilizar esas cosas, está guay. Y nada más, nos vemos próximamente. Un saludo, adiós.